Hoy en buena medida la noticia es el PRD, no solamente porque cerró filas en torno a la candidatura de Miguel Ángel Mancera en el frente, sino porque el próximo sábado van a renovar la presidencia después de un fallo del tribunal que contra Alejandra Barrales, que la obliga a dejar el cargo, y en ese sentido va a tener que ser relevada el próximo sábado en una decisión que va a ser importante, porque quien resulte el elegido va a tener que llevar buena parte del proceso de negociación al interior del propio Frente Ciudadano, que todavía sigue siendo una interrogante en cuanto a los métodos para elegir y, por supuesto, algunas de las definiciones claves como quién va a ser su candidato presidencial. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Algunos, incluso dentro de los propios gobernadores perredistas, creen que de aquí al sábado ya va a estar todo listo y que Alejandra Barrales dejaría todo amarrado para el próximo presidente. ¿Usted lo cree? Yo lo dudo mucho. Pero acompáñeme, vamos rápidamente a ver algunas declaraciones y algunos datos que nos contextualicen para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión de hoy. Soy José Buendía y le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Vamos pues para regresar inmediatamente a nuestro debate. La elección en la presidencia del PRD para sustituir a Alejandra Barrales será un indicador de las oportunidades del Frente Ciudadano, la alianza que el partido trabaja con el PAN y Movimiento Ciudadano para competir en las elecciones de 2018 y proyectarlo como tercera opción en la competencia polarizada entre el PRI y Morena. El relevo se dará solo 5 días antes del 14 de diciembre, cuando los 3 partidos deberán inscribir el convenio de coalición en el INE, pero su consolidación estará vinculada con el arreglo o la corriente que logre imponerse en la dirección partidista, pues no todas sus fracciones internas respaldan de igual forma la alianza electoral con PAN y Movimiento Ciudadano. El registro del candidato del PRI, José Antonio Meade, agudizó la debilidad que muestra el Frente Ciudadano para su consolidación, entre otras causas, porque aún carece de un método para la selección de su candidato y ya han aparecido desacuerdos por el reparto de las 3.326 candidaturas a puestos de elección popular que se disputarán en 2018. Además, López Obrador se registrará como candidato presidencial el próximo 12 de diciembre en la simbólica fecha del Día de la Virgen de Guadalupe. El Tribunal Electoral ordenó a Barrales dejar la presidencia del Partido de la Revolución Democrática a más tardar el 9 de diciembre, debido a que violó la normatividad del partido por ejercer un cargo de elección popular al mismo tiempo que la dirigencia. Barrales ha sido una de las principales impulsoras del Frente Ciudadano, que anunció junto con Ricardo Anaya, líder del PAN, antes de los comicios en el Estado de México, en los que paradójicamente no lograron consolidar una iniciativa similar porque se opuso una de las corrientes mayoritarias perredistas, ADN de Héctor Bautista. Su permanencia en la presidencia fue decisiva para la aprobación de la cúpula perredista al frente, a pesar de las diferencias y críticas de grupos internos. ¿Cómo impactará la salida de Barrales del frente? Posiciones. De acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral, considerando que actualmente está en curso un proceso de renovación de los órganos de dirigencia del mencionado partido, llevado a cabo en acatamiento a una sentencia previa de esta Sala Superior, se considera que la actual presidenta nacional del referido instituto político deberá separarse de dicho puesto a más tardar el 9 de diciembre de 2017. El Frente Ciudadano por México está más fuerte y vivo que nunca, afirmó el dirigente panista Ricardo Anaya. Los 3 partidos que integramos el Frente Ciudadano por México somos democráticos y estamos trabajando con altura de miras para construir un mejor futuro para las mexicanas y los mexicanos, aseguró. No hay ninguna posibilidad de alianza entre el PRD y Morena rumbo a las elecciones del próximo año, aseguró el presidente del Consejo Nacional Perredista, Ángel Ávila Romero, quien acusó que esta decisión no fue tomada por su partido, sino por el mismo Andrés Manuel López Obrador hace ya muchos meses. Arrancamos con Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Como lo decía, Alejandra Barrales deja la presidencia del PRD el próximo sábado. Algunos gobernadores, como por ejemplo Graco Ramírez, cree que va a dejar todo bien amarrado antes de irse en lo que respecta al Frente Ciudadano. No está muy claro, pero por lo pronto es una decisión que va a ser importante, sobre todo que impactará
las negociaciones y la forma como se vaya desarrollando el Frente Ciudadano en los próximos días y semanas, teniendo como una primera aduana el 14 de diciembre, cuando deberán de registrar la coalición. Me da mucho gusto que esté con nosotros uno de los aspirantes a dirigir el PRD, Ángel Ávila, actual presidente del Consejo Nacional. Ángel, un placer que estés con nosotros. Vamos a tener también a Carlos Sotelo. Carlos Sotelo, tú sabes, fue el que presentó la impugnación contra Alejandra Barrales, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Electoral que fijó la necesidad de su salida por estar duplicando su cargo como legisladora, como senadora. Pero si quieres arrancamos, Ángel. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo estás viendo en este momento la renovación en el PRD, la dirigencia del PRD? Bueno, yo creo que hoy hay muy buenas noticias. Tú lo decías bien al inicio del programa, Pepe, de que el PRD hoy, el día de hoy, cerró filas con Miguel Ángel Mancera. Eso significa que los equipos políticos estamos viendo en el jefe de gobierno un fuerte aspirante presidencial. Eso nos ayuda porque en el momento de la renovación del PRD y de su presidencia, lo que debemos buscar es que se respete el mandato de nuestros órganos colectivos, del máximo órgano de dirección, que es el Consejo Nacional, en donde por más de 300 votos a favor y solo 8 votos en contra, votamos por la consolidación del Frente Ciudadano por México como una alternativa viable para ganar las elecciones en el 2018 y poder transformar al país y al régimen político. Entonces, lo que queremos cuidar es que el personaje que llegue a renovar a Alejandra Barrales tenga ese compromiso claro de seguir impulsando la estrategia del Frente. O sea, tiene que ser un candidato que mantenga sin cortapisa, digamos, los trabajos para la consolidación del Frente. Tengo a Carlos Sotelo en la línea telefónica, usted lo conoce. Carlos Sotelo fue el que presentó la impugnación ante el Tribunal Electoral que dio lugar a la sentencia a través de la cual Barrales está obligado a dejar la dirección. Carlos, ¿cómo estás? Sí, José, buenas noches. Te saludo con afecto a Ángel Ávila. Oye, igualmente, empiezo con la misma pregunta que con Ángel. ¿Cuál es el significado en este momento de la elección del PRD en el contexto de las negociaciones todavía indefinidas en muchos aspectos, Carlos, del Frente Ciudadano? Mira, tenemos en el partido del PRD una grave situación. Tenemos una dirección política de facto, de hecho, no de derecho. La elección última fue el 7 de septiembre del 2014, se eligió una dirección para un periodo de 3 años, que dice el estatuto es improrrogable el periodo terminó el 5 de octubre de este año. Sin embargo, por primera vez en casi 30 años, el grupo dirigente que tiene el control del aparato partidario maniobró para impedir la realización de las elecciones internas del partido, que debe ser en urnas instaladas en todo el país. Y hoy tenemos una dirección de hecho, no de derecho. También tenemos una presidenta que no cumple la condición jurídica que marca el estatuto. De estos dos temas, José, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya resolvió de juicios que interpusimos, dándonos la razón. Le ordenó a la dirección del partido que haga una renovación en un plazo no mayor a 60 días después del 12 de octubre, cuando el grupo dirigente del 3 de septiembre había resuelto hacer una elección hasta el año 30 de octubre del 2018. Y Alejandra Barrales, ya el tribunal también dijo que debe de irse porque no cumple el estatuto, hasta le dio días más para seguir violando la ley. Y esa es la situación que muestra la carencia de escrúpulos que tienen los dirigentes del partido para llenarse la boca de democracia y de cambio de régimen al interior del partido. Déjame todas las normas para consultar los derechos fundamentales de los afiliados al partido. Déjame tomar esas dos afirmaciones tuyas para ir con Ángel. Ángel, lo que estaba planteando es que han vivido la dirección del PRD, digamos, en una situación más bien de facto, no de derecho, y por supuesto a eso se debe la impugnación de la propia Barrales. Sí,
es una buena condición. ¿Esa ha sido una buena condición? ¿O por qué correr ese riesgo en una negociación tan complicada con el PAN y con Movimiento Ciudadano? Primero, saludo con afecto a Carlos Sotelo, buen amigo mío. En lo personal, tenemos diferencias y debatimos bien en donde estemos, sea en el Comité Ejecutivo Nacional o en este programa. Decirte, el PRD, Alejandra Barrales, entró a sustituir a Agustín Basabe. Así es. Es por ello que varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional y miembros del PRD, no solo Carlos Sotelo, decidimos iniciar una serie de juicios para poder realizar una elección abierta a la militancia, como la hicimos en el 2014, en donde el INE pudiera realizar la elección y tuviera una legitimidad importante. Los tiempos se fueron acortando, no fue posible sacar una convocatoria. Carlos impugnó ante el tribunal y de manera muy extraña el tribunal dejó correr el tiempo durante cierto lapso, que regresaba a la Comisión Jurisdiccional, que no le quería entrar al toro por los cuernos, pero en un cálculo político. El cálculo político era meter en crisis al PRD justo cuando habíamos definido ir por la estrategia del Frente Ciudadano por México y mandatarnos realizar la renovación de la dirección justo cuando estábamos en pleno proceso de negociación política. El tribunal pudo haber resuelto lo que resolvió para el 9, lo pudo haber resuelto 2 meses antes y hubiéramos podido realizar las elecciones a través del INE. El tribunal en un cálculo político lo hace, digamos, más hacia adelante de estos meses, donde estamos precisamente en una etapa crucial de consolidación del frente. O sea, digamos que tú estás señalando al tribunal como no será la primera vez de una maniobra que trató de judicializar la política. Pero en todo caso, lo que también te preguntaría, ahorita se lo vamos a preguntar a Carlos, sí, es otra interpretación, justamente es la necesidad o el esfuerzo por mantener a Alejandra Barrales, porque ella garantizaba de entrada que desde la dirección se diera impulso al frente. Recordemos que la primera que sale con el asunto del frente fue ella junto con Anaya antes de la elección del Estado de México. Era un trabajo que se venía realizando. Era un tema, el del Frente Ciudadano, que no podíamos volver a repetir lo que estaba sucediendo en las elecciones en los estados. Lo veíamos muy claramente, quien no lo quiera ver está ciego, pero era que cuando la oposición iba dividida, el PRI ganaba fácilmente. Si la oposición se conjuntaba, podíamos derrotar al PRI. Es por eso que hoy están en la cárcel César Duarte, o está con una petición de extradición. Está Javier Duarte en la cárcel, Roberto Borge, porque fueron movimientos importantes, movimientos sociales y políticos en los estados, en donde el PAN y el PRD fuimos unidos para quitar ese tipo de gobernantes. Entonces, al ver eso, hemos planteado a nivel nacional este tema del Frente Amplio, ahora sumado con Movimiento Ciudadano. Pero lo que te quiero decir es, ¿podría estar o no Barrales impulsando el Frente? Es una decisión colectiva del Consejo Nacional del PRD, la definición de ir por el Frente Ciudadano por México. No depende de una sola persona en el PRD. A ver, de acuerdo, no depende de una sola persona, pero el hombre importa. Y no es lo mismo, por ejemplo, tener en la dirección del PRD a Alejandra Barrales, que era una decidida impulsora del Frente desde un principio, que tener, por ejemplo, a Héctor Bautista. Bueno, ahí... U otros que son críticos con el esfuerzo del Frente. Que hoy vimos a Héctor Bautista impulsando el Frente Ciudadano. Yo creo que las dudas se han disipado, hemos podido construir esta alternativa, hoy los ciudadanos la ven así, hoy todas las encuestas de varios periódicos importantes mexicanos colocan al Frente en primer lugar, aún sin la definición de su candidato. Entonces creo que estamos en la antesala de poder consolidar el Frente precisamente esta semana. Alejandra Barrales tiene hasta el 9 de diciembre para finiquitar, digamos, terminar de amarrar lo que tiene que ver con el Frente Ciudadano por México. Se le dieron las facultades por parte del Consejo Nacional. Entonces yo espero que la siguiente, digamos, el siguiente sábado, antes de que se vaya Alejandra Barrales, estemos consolidando el esfuerzo del Frente a nivel nacional. Eso, ahorita me voy a meter justamente a eso, pero déjame ver si tenemos todavía a Carlos Todavía no tenemos a Carlos Sotelo y entonces déjame regresar a tu planteamiento. A ver, en serio, Ángel, ¿crees que de aquí al sábado, además de arreglar y de resolver la elección, Alejandra va a dejar suficientemente atado y bien atado todo lo que tiene que ver con el Frente Ciudadano para que se consolide, independientemente de quién llegara? No es una sola persona, Pepe. Tenemos más de 2 meses trabajando el esquema del Frente Ciudadano. Tenemos mesas estatales donde están las direcciones del PAN, PRD y MC, estado por estado, trabajando el tema de la agenda política local, de la agenda de gobierno, la agenda legislativa, los candidatos, la paridad de género, el tema de los municipios, diputados locales,
diputados federales y senadores. Es decir, vamos a ir a una elección no solo a nivel federal, sino a 30 elecciones locales, 9 de gobernador. Entonces, el esquema del frente ha ido funcionando porque se está construyendo en los estados. Hoy, una tercera parte de los estados, más de 13, 14 estados, han conocido las alianzas PAN-PRD. Y con sus defectos y con sus virtudes. Pero esas experiencias previas de estos frentes estatales ha logrado que nos pongamos de acuerdo mucho más rápido en el tema de Nayarit, de Veracruz, de Quintana Roo, de Durango. Es decir, ya ha ido avanzando el frente. Pero no en algunas, Ángel, que son claves, como por ejemplo la definición del método para elección de candidato. Tu propio candidato, Miguel Ángel Mancera, o el que ha sido... en torno al cual ha cerrado filas el PRD, justamente eso es lo que está demandando un procedimiento claro. Pero dejamos hablando de la elección del PRD, de su presidencia el próximo sábado. Tienen que renovarla por orden del Tribunal Electoral, pero se da en un momento clave de las negociaciones del Frente Ciudadano, en el que, como veníamos discutiendo con Ángel Ávila, presidente de su Consejo Nacional y uno de los aspirantes a la presidencia del partido, se da en un momento en el que todavía hay muchas indefiniciones, comenzando por el método para la elección de su candidato presidencial, no solo de ese, obviamente, sino de los que son 3.326 cargos a elección popular. Y ahí, Ángel, la verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar que el tema Alejandra Barrales de aquí al sábado lo pueda dejar tan amarrado como algunos, como Graco Ramírez dice, o quizá en el PRD, pero incluso las negociaciones con los otros dos partidos todavía tienen mucho de qué hablar. Bueno, Pepe, yo sé que como buen periodista eres un poco escéptico de eso, pero te lo digo, tenemos meses trabajando en eso, no vamos a trabajar de hoy hacia el sábado. Yo nada más hago una consideración. La fecha del 9 de diciembre la aprobó el Consejo Nacional para su renovación antes de que el tribunal mandatara renovar el 9 de diciembre. Lo que quiero decir es, el tribunal se ajustó a la fecha que el perredismo había dado para la renovación de Alejandra Barrales. No nos están obligando a renovar el 9. El propio Consejo Nacional de hace 3 semanas decidió que el 9 de diciembre Alejandra Barrales finiquitara, digamos, su mandato, hubiera una nueva dirección que con nuevos bríos encabezara el esfuerzo del frente. Y comentarte, hay negociaciones en todos los estados, tiene que ver con un tema local y federal. Eso es muy importante. El tema de la paridad de género, horizontal y vertical, hay muchos avances. Y en el tema del método, yo te podría decir que todo se va perfilado. No sé si tú recuerdas, hace 15 días estuvimos aquí con Juan José Rodríguez Prats. Así es. En donde definíamos que cada partido político escoja conforme a su propio método. Es decir, el PAN puede elegir en elección abierta de sus militantes, como lo han hecho en los últimos 3 partes. O el Consejo Nacional. Y el PRD lo ha hecho desde su fundación en Consejo Nacional. Seguramente nosotros elegiremos a Miguel Ángel Mancera como la carta más importante, más fuerte para competir contra el candidato de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. Y a partir de ahí tener... Si eso caminara así, sí, digamos, y el que llegue el sábado, lo que va a tener por delante es terminar de organizar la aprobación, digamos, de Mancera dentro de los órganos de dirección del partido. Correcto. Luego va a tener que negociar si los otros partidos, en este caso Movimiento o Acción Nacional, estarían dispuestos a seguir esa ruta de cada quien elegir un candidato. Y tercera, pues organizar algún tipo, no sé qué tipo, de competencia interna o de, ¿cómo le puedes llamar? O de careos, de debates, de consulta, no sé, de diálogo. Dime tú. A lo que voy es, marcaríamos un hito en cómo se están eligiendo los candidatos presidenciales. Mientras que el PRI elige por dedazo del presidente a José Antonio Meade, y Morena, diría Guadalupe Acosta, elige por autodedazo, se elige a sí mismo a López Obrador. El frente lo que estaría haciendo sería una consulta, un careo, debates, diálogos. La gente vería las propuestas que trae el frente, quiénes son los candidatos, y posiblemente pudiéramos tener una serie de encuestas que nos permitieran saber quién está mejor posicionado contra los candidatos de Morena y el candidato del PRI.
Entonces creo yo que la definición hoy del PRD ayuda mucho en el sentido de fijar una ruta donde creo yo cada partido debiera proponer a su mejor gallo y que el Frente pudiera demostrarle a la ciudadanía que está eligiendo un proceso diferente. Tú como aspirante a la nosotros. dirección del partido, ¿esa es la propuesta que llevarías a la presidencia del PRD en caso de ganar? Yo creo que sí, yo creo que esa sería una propuesta importante y la otra propuesta la mencioné aquí hace 15 días, Pepe, es incorporar a estos elementos de la sociedad civil que han decidido participar con el Frente, Enrique Krause, Denis Dresse, Ricardo Rafael, muchos intelectuales y académicos que pudieran darnos una opinión, una orientación sobre cómo pudiéramos escoger al mejor candidato presidencial rumbo a las elecciones del 2018. Yo creo que es algo inédito en este país que tanto el PAN, PRD, el MC nos pongamos de acuerdo en un método y eso es a veces lo que genera cierto escepticismo porque nunca se ha visto. Pero yo creo que el tema de las alianzas han llegado para quedarse, Pepe, de aquí a lo que viene en muchos años en términos electorales. Ahora, no hemos llegado a ese punto y ya hay críticas fuertes, Ángel. Críticas fuertes, por un lado, por, digamos, las luchas internas que han tenido como objetivo central el reparto de candidaturas. Sí. Y ahí las presiones de algunas tribus del PRD, incluso poniendo en riesgo el propio Frente. Afortunadamente, hoy hemos dado un paso muy importante. Hoy con el jefe de gobierno, con los gobernadores presentes, con la presidenta y la secretaria general, nuestros colectivos de las organizaciones, porque el PRD está normado por corrientes internas de opinión. Hoy dieron un mensaje de unidad muy importante de que la izquierda en el PRD tiene muy claro el rumbo, que es el Frente, y tiene muy claro su candidato, que es Miguel Ángel Mancera, porque es el que está mejor posicionado en las encuestas. O sea, ¿tú ya no ves resistencia de ADN? No, ninguna. Yo vi hoy a Héctor Bautista comprometido, he escuchado a Juan Cepeda con mucha atención, su compromiso con el Frente Ciudadano. Juan es uno de los aspirantes igual a la presidencia del partido. Y bueno, creo yo que lo más importante de un presidente es respetar sus propios órganos, es respetar lo que el colectivo está exponiendo, que en este caso el Consejo Nacional, con los más de 300 dirigentes nacionales del PRD, han decidido por amplísima mayoría, casi te puedes 99.9% de la dirección perredista, estamos a favor de la consolidación de este frente. Estamos hablando de la elección del PRD el próximo sábado. Estamos hablando con Ángel Ávila, el presidente del Consejo Nacional Perredista. Ángel, la verdad es que el reto del nuevo presidente es grande, no solamente por lo del frente, sino porque vas o tomaría quien se quede en esa posición un partido que después de haber sido 2 veces casi llegar a la presidencia y haber rondado más o menos los 20 puntos, hoy es un partido que anda más o menos promedio de las encuestas 8-9%. Y pues comprendería, sería más o menos una cuarta o quinta fuerza política en este país. El reto es enorme. Sí, Pepe, tienes razón. Parte de lo que me anima a mí es regresar al PRD, a la confianza ciudadana. Creo que el PRD hay que ser autocrítico de lo que hemos hecho mal. Nos hemos quedado anquilosados en viejas ideas, en viejas prácticas, en estas prácticas corporativas que en algún momento el partido tuvo y tiene en algunos casos, pero creo yo que lo importante es renovar la agenda ciudadana y la agenda política del PRD. Antes los partidos políticos construíamos nuestras agendas, se las presentábamos al ciudadano y el ciudadano podía decidir entre tal y cual programa de un partido político. Hoy las redes sociales, la intercomunicación, las nuevas generaciones, es muy fácil conocer qué es lo que está pensando el ciudadano en su vida común, en sus problemas sociales y decir, yo quiero que los partidos me representen en el combate a la corrupción, en el tema de la inseguridad, el desarrollo económico, en el tema de las oportunidades, en el tema de la educación. Creo yo que cuando uno aprende que la ecuación es al revés, que el partido debe de representar lo que piensan los ciudadanos, eso creo yo que es lo que le ha faltado al PRD como crítica. Ahora, hoy por comunicar sobre todo las ideas que estamos haciendo. Hoy por hoy es vital para ser competitivos en el caso del PRD ir en el frente. Hoy, fuera del frente, las condiciones de competitividad serían muy reducidas. Hoy el tema del frente nos llama a entender el agotamiento del sistema político mexicano, Pepe. Hoy tenemos un presidente como Peña Nieto que está rebasado por los problemas porque el propio engranaje constitucional y político que tiene un siglo de construir el presidencialismo mexicano hoy ya no le sirve a este país.
Hoy la gran visión y diferencia que tenemos el PRD con López Obrador es esta visión autoritaria y presidencial, donde él sigue pensando que el presidente de la República puede cambiar al país entero, donde el presidente de la República debe de tener estos poderes metaconstitucionales, gobernar en el Congreso, en la Suprema Corte. Eso es ese presidencialismo fuerte del régimen del PRI de los 60s y los 70s. Hoy lo que nosotros decimos es, lo que le sirve al país es transformar el régimen político, hacer gobiernos de coalición, reconocer la pluralidad política y avanzar en un régimen presidencialista, pero con rasgos parlamentarios que permitan los pesos y los contrapesos, los equilibrios, Pepe. A ver, dices, eso ayuda mucho. Dices agotamiento del sistema, y pero de al mismo partidos tiempo, igual, y de partidos, pero al mismo tiempo tienes un partido que de 2015 a la fecha no solamente se crea, sino además se te sube a los primeros lugares de las encuestas y tiene un candidato que liderea casi todos los sondeos. Entonces, ¿dónde está la crisis? Tiene un candidato, tiene un candidato que tiene no. 20 años, tiene un candidato que tiene 20 años, tiene un candidato que el PRD le dio todo y que aún así, y que por cierto, seguimos pagando algunas multas del INE que nos dejó. No me digas. Sí, claro, del 2012. ¿Cuánto les dejó? Como unos 75 millones de pesos que todavía se están pagando y tenemos el litigio de las carpas del 2006. Pero ¿Ya se lo han cobrado? No, nos va a pagar. Pues ese utiliza y tira. Pero la cuenta no se la mandaron. Ese utiliza a las personas o a los instrumentos y los tira. Pregúntale a Ricardo Monreal. Ya lo utilizó López Obrador y ahora lo está haciendo a un lado. No, yo creo que aquí lo importante es reconocer que ha ganado Morena. ¿A quién le ha servido Morena en estos años? Yo te puedo dar un ejemplo muy claro que vivimos con Agustín Basabe en las elecciones locales de hace un año. Es decir, en Zacatecas el PRI iba liderando la elección, después iba Morena y luego iba el PRD y PAN. Y en Oaxaca iba liderando el PRI, después la alianza PAN-PRD y Morena en tercer lugar. Agustín Basabe se acercó con gente de López Obrador y les pidió una alianza estratégica. Lo importante aquí es que no gane el PRI, porque el PRI representa el pasado y la corrupción de este gobierno de Peña Nieto. Frentes anti-PRI. Frentes anti-PRI y después, y equilibrar rumbo al 2018 el tablero político mexicano. ¿Qué es lo que pasó? Le dijimos a López Obrador que decline el candidato en Oaxaca, que va en tercer lugar, por el de la alianza PAN-PRD, que era un candidato perredista, y le ganamos al PRI. Y en Zacatecas nosotros declinamos al candidato del PAN-PRD en Zacatecas, que estaba dispuesto a declinar, Rafael Flores, por el candidato de Morena, que era el hermano de Ricardo Monreal, por cierto, David Monreal, le ganamos al PRI. Y el tema es que el PRI no gana las oposiciones y equilibramos el tablero. López Obrador se negó a eso y prefirió que ganara el PRI en Oaxaca y en Zacatecas. Y en la elección del Estado de México pasó exactamente lo mismo. Le dijimos a López Obrador, vamos en una alianza con las izquierdas. López Obrador dijo, el PRD es un cascarón que no va a sacar más del 3% en la elección del Estado de México. Sacamos 1 millón de votos, las oposiciones fuimos divididas, si hubiéramos sido unificados le hubiéramos ganado al PRI. Es decir, López Obrador en esos 3 estados prefirió que ganara el PRI a que Morena tuviera algún gobernador que después le pudiera hacer contrapeso en su propio partido. O sea, esa visión patrimonial del partido. Indirectamente el señalamiento es López Obrador ha beneficiado directa o indirectamente al PRI. Por supuesto. ¿Y sabes quiénes pagan eso? No lo paga el PRD o los militantes del PRD, lo pagan los ciudadanos. Tienes al Estado de México como el Estado más endeudado, donde suceden más homicidios, más feminicidios, más asaltos en el transporte público. Y hoy va a tener 6 años de ese mismo gobierno, cuando López Obrador pudimos haber ido en alianza y se negó. Igual que en la elección del 2018. En la elección del 2018, igual, Pepe, le mandamos una carta con Alejandra Barrales diciéndole, sentemos en una mesa y platiquemos un proyecto conjunto. Pero se negó. Pues sí, pero tienes hace unos días todavía Ifigenia Martínez diciéndoles, oigan, no vayan para el Frente Ciudadano, véngase para acá, súbanse acá hace dos años Morena. En el Consejo Nacional creamos una comisión de las izquierdas donde estaba Ifigenia Martínez, Pablo Gómez, donde estaba Luis Sánchez, y la idea era platicar con López Obrador la unificación de las izquierdas. ¿Sabes cuándo recibió López Obrador a nuestra comisión? Nunca. Claro que sí, es un mandato, se lo pidieron, tocaron la puerta, todo el tiempo se la han estado tocando aquellos que quieren unificación con López Obrador. López Obrador se ha negado sistemáticamente a construir un proyecto conjunto. Pero eso sí, si llega la gente del Bester Gordillo a apoyarlo, lo recibe. Si llega la gente de Lino Corrodi, lo recibe. Si llega gente como los candidatos del PRI en Tabasco, lo recibe. O sea, es decir, él prefiere pactar con aquellos que decían que era la mafia del poder y que ahora están con él, que pactar con un partido con el que se tiene que platicar y acordar, porque no somos subordinados, Pepe. Bueno, lo que pasa es que, a ver, lo que él está diciendo es que venga uno por uno.
que no quiero pactar con los chuchos. No, deja tú que no lo, quiero de los pactar chuchos. con la dirigencia del PRD. No, pero el problema es que no pacta con ellos. Eso sería lo de menos. El problema es que en el Estado de México sacamos 1 millón de votos con el candidato Juan Cepeda. Es decir, hay un movimiento social importante en el Estado de México, donde, por cierto, Morena solo gobierna un municipio, que es Texcoco. Sacó buena votación con Delfina. Pudimos haber ganado y cambiado el rumbo de este país, pero él prefiere su soberbia y perder él solo. Él no es un tipo demócrata que diga, ¿tú qué ideas tienes? ¿Tú qué ideas tenemos nosotros? Construyamos algo en conjunto. Escisiones, divisiones, soberbias y al final ayudar más a la continuidad del partido que ha mantenido el poder por lo menos en los últimos 6 años Pues lo que que a un cambio como los que propugna Morena o busca también el PRD. Eso abonaría un poco la declaración que acaba de hacer Marichuy, la candidata, la aspirante a candidata independiente del Frente de la izquierda se está muriendo en este país. No, yo creo que habría que ver qué cambio realmente está ofreciendo López Obrador. Quien presenta su proyecto de nación se llama Alfonso Romo, beneficiario del Fobaproa, que supuestamente López Obrador combatió, y Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Gobernación, exsecretario de Gobernación de Ernesto Zedillo. O sea, ¿qué proyecto de nación nos pueden ofrecer esos personajes que ya estuvieron en el poder político? No hay cambio político con López Obrador, eso no es cierto. En el tema de Marichuy, primero, es importante recibir las críticas de esa parte, digamos, de la sociedad, que no hay que minimizarla, pero que celebramos, por ejemplo, por lo menos yo celebro